¿Qué tal? ¿Cómo vas? Continuamos aquí con los vídeos que hacen referencia a los temas largos. Estamos en el bloque 6, en el último tema del bloque 6, que es el siglo democrático. En el vídeo anterior habíamos explicado cómo es la gloriosa revolución que pone fin a la monarquía de Isabel II y habíamos visto el gobierno provisional y la constitución de 1869. Ahora nos queda por ver el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República. Nos ponemos, por lo tanto, a ello. Ahí tenéis la llegada de Amadeo de Saboya al trono de España y es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, una vez que se ha aprobado la Constitución por una coalición de partidos donde la mayoría van a ser monárquicos, ¿no? De carácter de sufragio universal, de democracia, pero monárquicos, se tiene que buscar un nuevo rey, ¿no? Porque desde luego no se quiere volver a dar la corona a los Borbones y a Isabel II, que acaba de ser expulsada, ¿no? del país. La Constitución pone como criterio para que el rey sea elegido es que tiene que ser católico. Esto es un guiño siempre a la parte más tradicional del país, un rey católico y además de espíritu demócrata, ¿no? Que se crea aquello del sufragio universal masculino. Bien, tras descartar varios candidatos, como el propio Espartero, por ejemplo, que fue en un momento dado nombrado como posible rey de España, el duque de Montpensier, o Fernando de Coburgo, o Leopoldo de Hohenzollern, que los españoles llamaban Ole Ole, porque no eran capaces de decir Hohenzollern, que además va a provocar guerras en Europa con esta excusa del candidato español al trono entre Prusia y Francia por vetos mutuos. Los franceses no quieren que un alemán sea rey de España y los prusianos, los alemanes, no quieren que un francés sea rey de España. Al final, casi por descarte y con esos dos condicionantes, se va a elegir al hijo de Víctor Manuel II de Italia, Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya va a ser el candidato por ser católico y también porque la monarquía de Saboya es también demócrata, ¿no? Entonces, el hijo de Víctor Manuel de Italia, el rey que acaba de unificar a Italia, en este momento Víctor Manuel es el que unifica el país italiano, pues uno de sus hijos, Amadeo, va a ser nombrado rey de España. Va a recibir el rechazo directo del Vaticano y también de la Iglesia. ¿Por qué? Porque su padre, Víctor Manuel II, ha unificado Italia conquistando tierras del pontífice, ¿no? Del papado. Si recordáis, buena parte de Italia, sobre todo el centro de Italia, pertenecía a la Iglesia católica, ¿no? El Papa era el señor territorial del territorio de media Italia, aparte de ser el jefe espiritual de la Iglesia católica. Como la unificación italiana se hace en contra de los territorios del papado, que al final solo le van a dejar en la ciudad de Roma el sitio del Vaticano, ¿no? La ciudad del Vaticano va a ser el único territorio del papado, pues eso ha cabreado a la Iglesia y además el espíritu también liberal y demócrata de Víctor Manuel, pues también la ha puesto en contra del Vaticano, ¿no? Entonces va a recibir el rechazo del Vaticano, de la Iglesia y por supuesto también de los partidos republicanos. Y también recibirá el rechazo de aquellos que aún siguen defendiendo a los Borbones como reyes de España. Bien, la monarquía de Amadeo I de Saboya va a ser muy corta, va a durar de 1871 a 1873. Lo primero que va a hacer el rey nada más llegar a España es tener que asistir a los funerales de Prim, del general Prim, que había sido asesinado, que es el que justo le había traído para reinar en España. Ahí tenéis un dibujo de cómo acude Amadeo de Saboya a la capilla funeraria del presidente del general Prim. Bien, el rey tiene una verdadera vocación democrática y además va a ser muy respetuoso con la Constitución de 1869, pero va a tener que hacer frente a gravísimos problemas, problemas que van a anticipar lo que va a ocurrir en el siglo XX. Es decir, el sexenio democrático y la monarquía de Amadeo es como una especie de parte final del siglo XIX, de los problemas, resumen, que habían estado en el país durante todo el siglo XIX, pero nos anticipan problemas que se van a desarrollar y a presentar en su plenitud en el siglo XX. Primer problema, tiene que acudir a los funerales de Prim. Y esto lo que supone es que se rompe la coalición gubernamental, la coalición de Prim, que había unificado a partidos que se habían presentado a las elecciones y habían redactado la Constitución de 1869, termina dividiéndose en dos grupos, en dos partidos. Por un lado, los radicales de Ruiz Zorrilla, que eran antiguos demócratas, y por otro lado, los constitucionalistas de Sagasta, que eran antiguos miembros de la Unión Liberal.
Se divide la coalición y sobre todo también se dividen por temas que tienen que ver también con el siguiente problema, el de la esclavitud de Cuba. Se inicia una guerra en Cuba de 1868 a 1838, la Guerra Larga de Cuba. Se inicia el primer intento de independencia de la isla cubana, desde el grito de Yara hasta la paz de Zanjón. La resolución de esa guerra y el tema del debate de la esclavitud en Cuba, si se mantiene o no a los esclavos en la isla de Cuba, va a ser uno de los temas que divida la coalición gubernamental entre Zorrilla y Sagasta. La guerra va a producir varios problemas, entre otros el nerviosismo entre los sectores inversionistas, ¿no? Esa guerra de Cuba, ya que muchos intereses económicos del país están invertidos en la isla. Y además las clases bajas van a estar cabreadas por el tema de las quintas, del sistema de las quintas. Las quintas es el sistema por el cual el ejército cada año se nutría de nuevos soldados, ya que era obligatorio, ¿no? Un servicio militar obligatorio, ¿no? No voluntario. El sistema se basaba en un sorteo en la que los quintos, la generación que llegaba a los 18 años cada año, cuando cumplía 18 años, uno de cada 5 tenía que formar obligatoriamente parte del ejército durante un tiempo de su vida, ¿no? Durante unos años. Este era el sistema de las quintas. Y eso casi siempre, por diversos sistemas, en los cuales si le tocaba el sorteo a gente de clase media o clase alta, podía pagar para no ir a las quintas o pagar a otro para que fuera en su nombre. Al final, quien nutría el ejército e iba a la guerra, fundamentalmente era gente de la clase baja. Y el sistema de las quintas, por lo tanto, va a ser una de las grandes reivindicaciones de las clases populares españolas, ¿no? La abolición de las quintas junto con el sistema de abolición de los impuestos de consumo. Bien. Durante la monarquía de Amadeo de Saboya también hay un rebote del carlismo, ya que cuando se está buscando un nuevo rey, van a aparecer de nuevo los carlistas diciendo no busquéis un rey extranjero. Aquí tenemos al carlismo, al hijo de Carlos María Isidro, que puede ser el nuevo candidato a rey de España. Y eso va a hacer una pequeña guerra carlista de 1832 a 1874. El carlismo va a obtener muchos votos en la zona de Navarra y del País Vasco porque siempre tienen el miedo de poder perder los fueros. A la vez, poco a poco, se va a configurar el movimiento obrero. En 1864 se reúne la primera internacional en Europa, ¿no? La primera representación de partidos y de grupos que defendían la clase trabajadora se han reunido por primera vez en 1864. En 1868 se envía a España a un representante de la Internacional del Movimiento Obrero, que va a ser Fanelli y va a ser la vertiente anarquista la que va a llegar al país. Hay dos vertientes en este momento, la comunista socialista y la anarquista, pues va a ser la anarquista la que va a ser enviado este personaje, Fanelli, como representante de la Internacional para intentar construir el movimiento obrero en España. Y también están los alfonsinos, es decir, aquellos que del partido moderado que había gobernado en la época de Isabel II, junto con alguna parte del partido de la Unión Liberal, que están en contra de la llegada de Amadeo de Saboya como rey de España y que siguen esperando el retorno de los Borbones ya en el hijo de Isabel II, no en Isabel II, que acaba de ser expulsada, sino en el hijo de Isabel II, que es Alfonso, ¿no? El futuro Alfonso XII. Y esto va a ser la oposición a Amadeo, la oposición alfonsina, que en el fondo es los restos del partido moderado más una parte del partido de la Unión Liberal de O'Donnell, ¿no? Todos ellos van a estar aglutinados en torno a un personaje que es Cánovas del Castillo, que va a ser el líder de este grupo alfonsino que va a estar en contra de la monarquía de Amadeo. Y a este grupo también lo va a apoyar la Iglesia Católica, ¿no? Por ese enfado que tiene con Víctor Manuel, el padre de Amadeo, por la unificación de Italia. También tiene un problema con la oposición republicana, los partidos republicanos, que lo que defienden es una república, no una monarquía, y que van a empezar a contar poco a poco con campesinos, especialmente con campesinos jornaleros, porque va a empezar a asociarse en la mentalidad de jornaleros de media España, de la España del sur, la idea de república siempre va a ser igual a reparto de tierras. Entonces, poco a poco, ese sector social que no estaba movilizado se va a empezar a movilizar en torno a esa idea de que con la República llegará un reparto de tierras. También parte de sectores urbanos van a empezar a apoyar a la idea de la República, ¿no? Otra de las ideas que con el movimiento obrero conecta también con la República sería esa petición del fin de las quintas, de ese sistema
por el cual se ingresa en el ejército, y del impuesto de consumo. Bien, con este cúmulo de circunstancias y viendo que tenía escaso apoyo, escaso respaldo, Amadeo, con el pretexto de un incidente militar, termina por dimitir, por renunciar al trono, el 10 de febrero de 1873. Bien, ya costó que llegara Amadeo a ser rey de España, ¿no? Costó mucho la búsqueda de un nuevo rey. No hay otra alternativa. Una vez que se ha ido el rey, no van a volver a buscar a otro rey, y la solución alfonsina, la solución borbónica, aún no estaba muy madura, ¿no? El retorno de los Borbones al país. Por lo tanto, directamente al día siguiente se proclaman casi sin apoyos, porque los partidos mayoritariamente eran monárquicos, no eran republicanos, pero se va a proclamar porque no queda otra en la Primera República Española. Bien, y con esto terminamos, y en el siguiente vídeo tenemos el desarrollo de la Primera República.